En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 2 de agosto, meditamos el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 44 al 46. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos hablado durante todos estos días de estas parábolas y hoy seguimos con las parábolas. Y lo más hermoso de todo este día es que Jesús nos dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que un hombre encuentra y vende todo con alegría para poder comprar el campo. Y también un negociante de perlas finas que al encontrar una de gran valor, pues vende todo y también con alegría para comprarla. Y en las parábolas previas pues nos enseña Jesús cómo es el reino de los cielos, cómo crece, cómo se transforma. Y hoy nos enseña cómo debe responder el creyente ante el reino de Dios, ante su presencia. Y ante el hallazgo, el valor de lo que encontraron, el campesino y el negociante, pues venden lo que tienen, porque vale la pena, porque se han llenado de alegría, porque se han colmado sus expectativas. Qué bueno que el reino de Dios, que siempre vale la pena, pues siempre esté allí presente para ser buscado, para ser encontrado. Cuánto más lindo sería que nosotros lo estemos buscando para llenarnos de alegría, para colmar nuestra vida. Y la buena noticia de este día es que el reino de Dios, Jesús mismo, está aquí, está entre nosotros. Vale mucho la pena encontrarlo y jugarse totalmente la vida por Él. La tarea será entonces tener un corazón inquieto, audaz, para buscarlo, para amarlo, para seguirlo. Yo quisiera hoy dejar dos preguntitas muy bonitas, pero sobre todo que lleguen a la vida de cada uno de nosotros y que nos dejan en ese contexto de ser respondidas. ¿Busco a Jesús y su reino o estoy adormecido y cómodo? Y dos, ¿mi vida se caracteriza por la alegría y el gozo contagioso de haber encontrado a Jesús? Bueno, Señor Jesús, aquí sigues llamándonos, sigues hablándonos para fascinarnos con tu voz y con tu vida. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Bueno, deseo para ti un bonito día y un abrazo fuerte. Me fundo en ti, Espíritu Santo, me fundo en el orden de tu gracia, en todo lo que has hecho y harás en nosotros, los santificantes. Ven, Divino Espíritu, haz desahogo de tu obra en el fiat voluntas tua. Danos pronto a conocer vuestra voluntad, para que conociéndola, amemos y acojamos tu primer acto completo, el cual es la divina voluntad. Fiat. Mateo 13:44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Volumen 23, enero 18, 1928. Después de esto, estaba pensando en para qué servirán estos escritos sobre la divina voluntad, y mi sumo y único bien Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, todas mis obras se dan la mano, y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra, es más,
están ligadas entre ellas que se sostienen mutuamente. Tan es verdad que debiendo formar a mi pueblo elegido del cual y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención. Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones sobre las cuales venían formadas las sagradas escrituras llamadas Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Después, con mi venida a la tierra, yo no destruí las sagradas escrituras, más bien las apoyé, y mi evangelio, anunciado, nada se oponía a ellas. Es más, se sostenían en modo admirable mutuamente, y con el formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio, los cuales no se apartan ni de las sagradas escrituras ni del evangelio. Todos están atentos sobre de ellos para instruir a los pueblos, y alguno que no quisiera tomar de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece, porque ellas son la base de mi iglesia y la misma vida con la cual vienen formados los pueblos. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Nada se opone ni a las sagradas escrituras ni al evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno y del otro, y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el evangelio todo de cielo, del reino de mi fiat divino, para decir como dije a los apóstoles: predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí, ¿a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado? Las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua, serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrestre y la restauración de su creación. Oh, cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Entonces, al oír esto, pensaba entre mí en la gran cuestión de los escritos sobre la divina voluntad que se encontraban en Messeina, llevados allá por el memorable padre de Francia, y como yo y mis superiores los queremos acá, y los superiores de Mesina, instruidos rigurosamente por el venerable padre antes de morir, se los quieren tener allá para la publicación, cuando a Dios le parezca bien. Por eso, no se hace otra cosa que enviar cartas de fuego de un lado y del otro, aquellos para retenerlos y nosotros para recuperarlos. Y yo me sentía toda pensativa, fastidiada, cansada, y decía entre mí: ¿cómo es que el buen Jesús ha podido permitir todo esto? ¿Quién sabe? Y a lo mejor también Él se disgusta. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, tú estás preocupada, pero yo no estoy ni siquiera disgustado. Más bien,
Gozo al ver el interés que toman los sacerdotes por estos escritos, que forman el reino de mi voluntad. Esto significa que aprecian el gran bien de ellos, y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan grande para ser los primeros en comunicarlo a los demás. Y mientras dura la cuestión de quién debe vencer, uno se acerca al otro para aconsejarse sobre lo que se debe hacer. Y yo gozo con que otros ministros míos conozcan que existe este tesoro tan grande de hacer conocer el reino de mi querer divino. Y yo me sirvo de esto para formar a los primeros sacerdotes de mi futuro reino de mi fiat. Hija mía, es una gran necesidad el formar los primeros sacerdotes. Ellos me servirán como me sirvieron los apóstoles para formar mi iglesia, y quien se ocupe de estos escritos para publicarlos, poniéndolos fuera para hacerlos conocer, serán los nuevos evangelistas del reino de mi suprema voluntad. Y así como en mi evangelio se menciona el nombre de los 4 evangelistas que lo escribieron, con sumo honor de ellos y gloria mía, así será de aquellos que se ocuparán en escribir los conocimientos sobre mi voluntad para publicarlos. Como nuevos evangelistas de ellos, se hará más mención en el reino de mi voluntad, con sumo honor de ellos y de mi gran gloria de verme regresar en mi regazo el orden de la criatura, la vida del cielo sobre la tierra, única finalidad de la creación. Por eso, en estas circunstancias, yo ensancho el giro, y como pescador yo pesco a aquellos que me deben servir para un reino tan santo. Por eso déjame hacer, y no te preocupes. Mateo 13:45. Que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Volumen 6, febrero 7, 1904. He pasado todo el mes pasado muy sufriente, por eso he descuidado el escribir, y habiendo continuado, sintiéndome muy débil y sufriente, me viene frecuentemente un temor, porque no es que no pueda escribir, sino que no quiero, y por excusa digo que no puedo. Es verdad que siento mucha repugnancia y debo hacer un gran esfuerzo por escribir, y solo la obediencia podía vencerme, por lo cual, para quitar cualquier duda, me he decidido a no escribir todo, sino solo algunas palabras que recuerdo, para ver si verdaderamente puedo o no puedo. Recuerdo que un día, sintiéndome mal, me dijo: hija mía, ¿qué será si cesa la música en el mundo? Y yo: Señor, ¿qué música puede cesar? Y él ha agregado: tu música, amada mía, porque cuando el alma sufre por mí, ruega, repara, alaba, agradece continuamente, es una continua música a mi oído, y me quita de sentir la iniquidad de la tierra, y por lo tanto de castigar como conviene. Y no solo eso, sino que es música en las mentes humanas, y las aleja de hacer cosas peores. Entonces, si yo te llevo, ¿no cesará la música? Para mí es nada, porque no será otra cosa que transportarla de la tierra al cielo, y en vez de tenerla en la tierra, la tendré en el cielo. Pero el mundo, ¿cómo hará? Entonces yo pensaba para mí: estos son los acostumbrados pretextos para no llevarme. Hay tantas almas buenas en el mundo y que tanto hacen por Dios, y que yo entre todas ellas no ocupo sino tal vez el último lugar. Sin embargo, dice que si me lleva, cesará la música. Hay tantas que se la hacen mejor.
Mientras esto pensaba, como un rayo ha venido y ha agregado: hija mía, esto que dices es verdad, que hay muchas almas buenas y que mucho hacen por mí, pero ¿cómo es fácil encontrar un alma que me dé todo para poderme dar todo? ¿Quién se retiene un poco de amor propio? ¿Quién la propia estima? ¿Quién un afecto, incluso personas aún santas? ¿Quién una pequeña vanidad? ¿Quién se retiene un poco de apego a la tierra? ¿Quién al interés? En suma, ¿quién a una cosita y quién a otra? Todos retienen alguna cosa de propio, y esto impide que todo sea divino en ellos. Entonces, no siendo todo divino lo que sale de ellos, no podrá su música producir aquellos efectos a mi oído y a las mentes humanas. Por consiguiente, el mucho hacer de ellos no podrá producir aquellos efectos, ni agradarme, como el pequeño hacer de quien no retiene nada para sí, y que toda a mí se da. Volumen 11, febrero 24, 1912. Habiendo visto varias almas alrededor de Jesús, especialmente una muy sensible, Jesús me ha dicho: hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Yo le he rogado que le quitara ese resto de sensibilidad humana que le quedaba, que la estrechara más a él, que le dijera que la amaba, pues al oírse decir que la amaba, la conquistaría del todo. Verás que lo lograrás. ¿No me has vencido a mí así, diciéndome que me amabas tanto, tanto? Y Jesús: sí, sí, lo haré, pero necesito su cooperación. Necesito que huya cuanto más pueda de las personas que le excitan la sensibilidad. Entonces yo he agregado: amor mío, dime, ¿y mi temperamento cuál es? Y Jesús: quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo. Más aún, tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita, pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia, por lo tanto tiene las cosas y a sí misma a su disposición, así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Y yo: dime, ¿me das un primer puesto en tu querer? Jesús sonriendo: sí, sí, te lo prometo. De mi voluntad no te haré salir jamás, y tomarás y harás lo que quieras. Jesús, te amo en tu divino querer. Extiende tu reino. Fiat.